No, bueno, algo, mirá, esto que nosotros estamos teniendo te diría, culturalmente, nosotros y el resto del mundo, estamos teniendo culturalmente una deterioro muy grande, que es, Sí, por ejemplo, antes en la televisión y en las radios, cuando tenían un tema técnico de lo que fuera, suponete un tema de derecho, llamaban a un abogado. Ahora vos tenés que el periodista llama a él al abogado y después él explica el tema. Es decir, que un tipo que no es profesional hace como una especie de traducción para el vulgo de lo que le explicaron. Pero eso Claro. no son los periodistas. Por ejemplo, el otro día vi en Facebook que Larreta y Santilli iban a explicar el coronavirus. ¿Sí? Lo ¿quién, mismo perdón? Alberto La red Larreta y Santilli iban a dar Reta y Santilli, sí. una charla sobre el coronavirus, ¿viste? Y la verdad es que uno dice, ¿y vos qué sabés Larreta de coronavirus? Entonces, para dar una charla. Lo mismo Fernández. Fernández debería poner a su ministro de Salud, por lo menos es médico, y decirle, mirá, Ginés, hay que hablar de coronavirus, yo me voy a sentar acá, pero habla vos, que sos el técnico, no sé si me explico. No es Exacto. que vos copás la parada que como que sabés de todo, no sé si me entendés. Y los Exacto. tipos empiezan a mandar fruta porque no saben del tema. Exacto, exacto. Te hago una consulta además sobre, porque tiene patas cortas, mucho se habló de la cuestión bueno, faltan testeos y el denominador está sesgado en el sentido de una alta mortalidad, ahora ya estamos viendo que no es así. Pero también se habla ahora de que se está como, a ver, lo digo entre comillas, ¿no? Truchando el numerador, en el sentido de que muertes que son dudosas, que están ahí, que tienen coronavirus, pero uno no en condiciones normales por ahí no se las atribuiría al coronavirus como causa. Bueno, eso está inflando los casos digamos, De eh, muertes. de muerte por el virus. Lo que pasa es que, Sí, bueno, es algo que vos dijiste antes, digamos, los viejos se van a morir. Tengo mi abuela pobre, pero bueno, entonces, ella ya sabe que está en tiempo de descuento, ella lo que quiere es ver a sus nietos. Pero lo que quiero decir es, eso tiene patas cortas porque vos después al final limpiás el efecto de exceso y hay exceso de mortalidad o no, eso lo ves con hay los... dos, hay dos cosas. Una es cuando vos haces la estadística anual, ves cuánta gente murió de más. ¿Sí? Y en Claro, segundo claro. lugar, hay que los datos, cuando uno no tiene datos muy certeros, lo que uno hace es abre el desvío estándar Mm. como para protegerse de errores. Por ejemplo, lo que vos decís de que le estén atribuyendo al coronavirus muerte de personas, es posible, pero también es entendible porque hay una epidemia. O sea que vos, cuando como médico, cuando viene un tipo y te dice a vos que tiene fiebre, que tiene tos y que estuvo en contacto con gente con coronavirus, vos tomás la decisión de pensar que probablemente tenga un coronavirus y es posible que tengas razón, no me explico. Porque como hay una epidemia, es posible que vos tomes la decisión correcta. Lo mismo las muertes por coronavirus. Si un tipo llegó con cuadro clínico que parece un coronavirus, es posible que lo atribuyan erróneamente, pero está dentro de lo que sería la Error, claro. mecánica de funcionamiento sanitario. Es decir, parece que tiene un coronavirus, se murió, y vos decís, bueno, ¿de qué murió este tipo? Y lo más probable es que haya muerto de un coronavirus. ¿No? Claro, está bien, entiendo. No, en realidad yo había escuchado a ciertos economistas, había escuchado un economista y filósofo muy conocido llamado Jason Brennan, que él lo que apuntaba era que ese factor que vos decís, que bueno, puede estar dentro del margen de error razonable, puede estar siendo incentivado por procesos digamos, porque hay incentivos financieros para reportar ciertas muertes. Esto sobre todo, él creo que se circunscribía a eso a Estados Unidos, pero porque hay No, incentivos eso no tenga ninguna duda que en esta partida ah, hay un montón de gente con distintos intereses. sí, sí. Es Está bien, decir, yo no, es
Digo, porque se ha hablado tanto, viste, de la cuestión de la falta de conocimiento de qué tan expandida está la infección, pero por ahí lo otro también merece que lo consideremos un poco, aunque yo no creo que alcance para sesgar tanto la muestra como los errores que puede haber en el denominador de la ecuación, ¿no? A eso me refería, simplemente quería mencionarlo como una de las No, cuestiones. bueno, digamos, desde el punto de vista práctico, parece lo siguiente: los muertos son más difíciles de ocultar que los infectados y los asintomáticos. O sea, vos tenés un número de muertos por día, de los cuales hay un tipo que lo atropelló un colectivo. Evidentemente, ese tipo no murió por coronavirus. Seguro. Y después tenés una serie de tipos que podría haber muerto por coronavirus. Entonces, bueno, más o menos, pero no te olvides que esto, las estadísticas reflejan lo que dijo el médico de un geriátrico cuando se encontró un viejo muerto. Entonces, o sea, esto es una estadística a tomar con pinzas porque tiene numerosas fuentes de error. Como todos sabemos también, el número, si es muy grande, te ayuda a corregir los errores. Cuando más casos tenés, más se acerca a la verdad lo que estás viendo. Porque los Puedo decir, errores, perdón, cuando vos porque se tenés escucha ese medio medio. número, Que cuanto más casos tenés, claro, es más por fácil ejemplo, corregirlo. suponete que vos le tomás la presión a la gente. Si vos le tomás a 10, vos vas a tener que te dio 10 valores, ¿sí? Y vas a sacar un desvío estándar y una serie de cosas, ¿sí? Cuando vos le tomás a 100, de alguna manera, el que vos tomaste lo tomaste mal, te empieza a licuar en esos 100. Y si tomás a 1000, los números mágicamente te empiezan a dar correctos. ¿Entendés? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de cuando yo trabajaba en Estados Unidos. Un día estaba haciendo una investigación de una droga, ¿sí? Y entre los pacientes que teníamos, me doy cuenta de que un paciente, para decirte el valor, al tipo le habían puesto para decirte la creatinina en sangre, ponele que el valor normal que tenían todos era 1, ¿sí? Y el tipo lo habían cargado con un 0 de más, entonces decía 10. Pero era mágico como cuando vos ibas aumentando el número de pacientes, ese 10, que es un error brutal, se licúa en la masa de muestras normales. Está bien. O sea, cuando vos tenés un buen número de casos, empezás a neutralizar los errores que siempre existen. Porque ustedes imaginarán que cargar un número en cientos de números que tiene, por ejemplo, la muestra de un paciente, de golpe el que lo carga se equivoca. Claro, está bien, está perfecto. Entiendo. Pero Bárbaro. nada más, cuando vos tenés un número muy grande, eso se neutraliza. Está bien. Respecto a una de las cuestiones que también había visto, bueno, el paper ese que mencionaste que yo puse hoy era sobre, anduvo dando vueltas por todos lados, el de Santa Clara, pero tiene datos que son, digamos, coincidentes con otros estudios de casos Ese paper, Miguel, ese paper hay que tener presente que es una prepublicación, es decir, no ha pasado por el peer review. Todavía no, sí, así es, sí, sí. Lo que pasa es que sí, tiene información que es coincidente con otros estudios donde hubo testeos masivos y donde se ve, digamos, una mortalidad relativamente baja en relación a lo que es una gripe estacional. Estaría casi en el orden de una gripe estacional. Lo que sí puede haber otras complicaciones en el sentido, porque uno solo mira por ahí la mortalidad, pero por ahí esto lo que tiene, por ahí no tiene una mortalidad mayor, pero tiene una mayor índice de hospitalización. ¿Cómo? Morbilidad. Morbilidad, sí, o sea, en el sentido de que requiere mucha más gente que termine con cuidados en el hospital, ese tipo de cosas, digamos. ¿Eso se sabe un poco más o es más o Mirá, menos? los números que yo he seguido más, que son los números de Europa y de Estados Unidos, sobre todo en los números italianos de Milán,
y España, vos ves que más o menos, excepto en el grupo de más de 80 años, la tasa de internación en terapia intensiva era casi del 10% y después bajó a ser un 7%. Es decir, que pacientes que entraban a internarse, más o menos ponele un 8% van a cuidados intensivos. Claro, y mi pregunta ahí sería, esos cuidados que se necesitan en comparación con una gripe estacional, por ejemplo. La verdad que no conozco los antecedentes, pero te diría, no conozco los números, pero te diría que es muy posible que los números sean parecidos. Claro. Está bien, entonces... Porque lo que pasa es una cosa, esto te lo digo no respecto a la gripe, pero por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los llamados EPOC, son tipos que ellos, cuando se agarran cualquier infección respiratoria, se ponen azules y hay que darle tratamiento muchas veces en cuidados intensivos. Es decir, que cualquier persona, digamos, hay un número de personas importantes que cualquier infección respiratoria le deteriora la función respiratoria y tiene que ir a cuidados intensivos. Igual te digo, la gente que no conoce el tema tiene una confianza excesiva en los cuidados intensivos, en el sentido de que no sabe que cuando alguien llega muy jugado, vos le pones el respirador, pero no sale adelante. Claro. O sea, cuando vos te pones un respirador, se producen varios escenarios. Cuando vos estás muy grave, vos necesitas que todo el sistema de la gente que te atiende, médicos, enfermeras, laboratorio y equipamiento, funcionen perfectamente bien. Porque cualquiera de esas cosas que funcione mal es como la cadena con el eslabón débil. Claro, se rompe todo. Te vas a la lona porque uno de los eslabones se rompió, ¿sí? Entonces, vos cuando estás muy enfermo caes en una terapia intensiva y además de que necesitar que los tipos sean muy, necesitas suerte. Claro, está bien. Además precisas suerte, aparte de que los tipos sean muy buenos. Sí. Exactamente. Bueno, suerte también es que vos tengas 22 años, ¿entendés? Claro. Eso es suerte. Si vos tenés 22 años y otro tiene 90, el de 22 aguanta los errores de la cadena mucho mejor que el de 90. Pero el tipo de 90, él necesita que todo sea perfecto, porque él no tiene el resto para aguantar errores. Claro. En relación a esto que mencionaste una vez, ¿no? Como para cerrar, digamos, teniendo en cuenta todo lo que hablamos, la medida de la cuarentena, la dificultad de poder tener datos fidedignos por la cantidad de cosas que se consideran y que no se consideran bien, ¿cómo ves vos el tema de la cuarentena a grandes rasgos? Yo creo que nosotros hicimos la cuarentena en la época en la que no estaba la enfermedad a pleno. Y a nosotros se nos está viniendo el invierno, ¿sí? Por otro lado, analizando la medida esta de que los viejos de más de 70 tengan que pedir permiso, es una medida inaceptable, digamos. Es inaceptable que vos a una persona que es un ciudadano que está en pleno uso de sus facultades le haga pedir permiso para salir. Es decir, y para cuidarlo a él. Es decir, el tipo tiene todo el derecho del mundo de descuidarse si quiere. Por supuesto. Pero de todas maneras, el tema es tan desproporcionada la medida y tan loca que la única manera que yo me la puedo explicar es que hayan hecho una especie, te diría, se hayan pasado de inteligentes y hayan hecho una especie, te diría, de relajación de la cuarentena, haciendo esta especie de prisión de los viejos. Porque la verdad es que si vos decís, si yo te dijera a vos que la cuarentena ahora va a consistir en que las personas que tienen riesgo deben cuidarse y el resto puede salir a la calle, es lo mismo. Claro. El tema es si permiten, digamos, la reapertura de la economía, ¿no? Eso es el tema. Eso es fuera de la mesa. La impresión que yo tengo
la impresión que yo tengo es que Rodríguez Larreta ve que él no está teniendo de ingresos brutos nada, que no está teniendo ningún dinero y que él va a tener grave problema económico. Entonces ahora empiezan a tratar de ver cómo pueden hacer para empezar a meter, o sea, a recaudar. Pero el problema es que vos estuviste durante 15 días con la prensa, con todo, calentando esto y ahora estás metido en un brete porque no sabes cómo salir. Vos fíjate que el otro día escuché a un periodista decir que la prensa ha fomentado enormemente la cuarentena, ¿sí? Pero parece que los medios están preocupados porque ahora son absolutamente dependientes de la propaganda del gobierno. Es decir, que ha quedado en las manos del gobierno. Si el gobierno no le da publicidad, se funde. Sí, siempre fue así y sí se nota ese sesgo que tienen en fue favor. así y el poder del Estado es muy grande, pero en este momento es el único que tiene dinero para poner publicidad. Es acuciante, claro, es acuciante. Eso es verdad y doy fe porque he trabajado en venta de espacio publicitario y es así como vos decís, Mario. De hecho, hay una cosa muy loca que es que los medios grandes, de hecho te diría que las revistas están muy complicadas. La revista pronto cerró en su formato físico y se va a reducir bastante las salidas físicas de la revista Gente, por ejemplo, o Para Ti. Por la información que tengo de esas empresas. Pero los medios grandes, los canales de televisión, fundamentalmente los canales de televisión, han recuperado una centralidad que me parece que antes habían perdido o por lo menos se había reducido mucho. Bueno, eso es lo que decía este hombre. Que la gente había dejado de ver televisión y no le daba ni bola a los canales. Ellos con esta epidemia han recuperado la centralidad, pero al fomentar el terror y la cuarentena, le han empezado a aparecer las colaterales, que son, yo si no estoy vendiendo no voy a poner publicidad. Exactamente. Es decir, por supuesto, el grupo Clarín, su principal fuente de dinero es el gobierno, como todos los grandes medios. La publicidad oficial es muy importante. Pero una cosa es que vos tengas 60% publicidad oficial y otra cosa es que el 100% de tu publicidad sea oficial, porque le perteneces al gobierno. Una de las cosas que yo pensaba, digamos, es el abuso, digamos, como la información se basa en lo anecdótico permanentemente, no es que hay información basada en datos, seria, tratada de manera seria. No, por supuesto. Está todo basado en anécdotas, y anécdotas que para que peguen, para que la gente haga clic, tienen que ser tremendistas porque si no, no vas. O sea, no es una noticia decir hoy en Pakistán no pasó nada, por ejemplo. No es noticia eso. Entonces, digamos, y además vos no pasas noticias de Pakistán porque la gente no se asusta con lo que pasa en Pakistán, se asusta con lo que pasa acá. Bueno, sí, es pero decir, estaba dando un ejemplo. Los medios venden miedo. Sí, pero claro, pero eso golpea en sesgos que tenemos nosotros, que están bastante estudiados ya desde la psicología experimental hace mucho. Sesgo de disponibilidad y sesgo de negatividad. Digamos, sesgo de disponibilidad es, digamos, juzgar una situación por lo que se te viene a la mente inmediatamente. Y cuando lo que se te viene a la mente inmediatamente son montones de anécdotas negativas, digamos, vas a tender a juzgar la gravedad de una situación por eso que se te vino a la mente, suponiendo que, digamos, acá el sesgo el que opera es que lo que se te viene a la mente más rápidamente es más importante que algo que por ahí tarda más en volver a tu cabeza. Y además de eso, tenemos otros sesgos como el sesgo de negatividad, que es esta idea de que cada vez que nos ocurre algo negativo en nuestras vidas, tendemos a verlo como un factor mucho más determinante que cuando nos ocurre algo positivo, digamos. A largo plazo eso parece que tiende a desaparecer, ¿no? Los viejos años uno los recuerda siempre con nostalgia, ¿no? Pero en el momento, digamos, esos sesgos que operan de disponibilidad y negatividad potencian todo esto de una manera que, digamos, lo que hace es que la gente entregue sus libertades de una manera no sé si sorprende, pero realmente lo deja uno descolocado. Yo me acuerdo que estaba viendo las primeras noticias sobre
lo grave. Las primeras veces que escucho a un experto hablar sobre esto, sobre la gravedad de esto, fue 10, 11 de marzo, diciendo que iba a ser un tema muy grave, incluso suscribiendo a modelos que después fueron criticados, diciendo que iba a ser algo unas 10 veces peor que una gripe estacional. Aunque este experto que yo había escuchado era muy razonable, decía, miren, no tiene sentido cerrar las universidades, cerrar las escuelas, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy cuidadoso con las medidas que hay que tomar, y 2 o 3 días después ya se está hablando de cerrar todo y a la semana se cerró todo el mundo. Es verdad. Eso... Sí, es verdad. Ahora, yo la verdad es que, ¿cómo te puedo decir? Hay cosas que no las termino de comprender porque ha habido una especie, te diría, de enorme uniformidad en la reacción de todos los gobiernos. Sí, claro. Es decir, ha habido una reacción sorprendentemente parecida en todos los países, ¿sí? Yo no sé, a lo mejor los tipos tienen miedo de cargar con los muertos. También es cierto que la población, aunque parezca una mentira, pero es verdad, la población endiosa a sus dirigentes de manera tal de que hoy, por ejemplo, en el diario, en el Infobae, decía que se había habido una reunión entre la Argentina y Paraguay y Brasil para solucionar el tema de la baja del río Paraná. Es decir, se habían juntado unos tipos, entre ellos, para hacer que el río Paraná suba, ¿entendés? Sí. Y no, pero la gente muchas veces le otorga la credibilidad de que pueden. O sea, hay mucha gente que cree que cuando dice, estamos luchando con el coronavirus, en realidad es un chiste, porque vos, el coronavirus no te registra vos porque él hace lo que quiere. Vos lo que estás sabiendo es cómo arreglar los desaguisados que hace el coronavirus, pero no peleas contra el coronavirus, porque te gana, ni siquiera te registra. Sí. No, este experto que yo, al primero que escuché, Michael Osterholm se llama, y lo que decía es, miren, querer parar esto es como querer parar el viento. Claro. Por eso Exactamente, sí. él era bastante escéptico de tomar medidas drásticas, al menos en esta entrevista en la que lo escuché yo la primera vez, una entrevista muy larga, en el podcast de Joe Rogan, si alguien la quiere ver, bueno, les digo la fuente. Y él decía, mire, es muy probable que una cuarentena corta no sirva para nada porque va a haber un rebrote, y una cuarentena larga no tiene sentido, sería un delirio. No usaba esa palabra, pero era prácticamente lo que implicaba, porque decía, mire, por ejemplo, cerrar las escuelas. Cerramos las escuelas quiere decir que el 90%, bueno, el 30% del personal de salud que tiene a sus hijos en las escuelas va a tener que irse a sus casas para cuidar a sus hijos, y vamos a perder al personal de salud. Al final tomaron una medida que fue peor, que fue cerrar absolutamente todo, toda la economía en general, no solo las escuelas, sino Bueno, pero universidades. una de las cosas que ocurre cuando vos querés jugar a ser Dios, es que vos empezás a improvisar sobre una realidad muy compleja. Te voy a dar un ejemplo de lo que está ocurriendo ahora. Ahora está viendo una serie digamos, de test que se hace al personal de salud, ¿sí? Y como era de esperar, mucho del personal de salud sale positivo. Claro. Es muy probable que el personal de salud en epidemias anteriores también hubiese sido positivo y siguieron trabajando siendo portadora del virus, pero tal vez se enfermaron algunos de los pacientes, ¿sí? Sí. Es decir, que medirle a los médicos y a las enfermeras si son positivos hace que vos no puedas prevenir que estén contagiando a los pacientes. Pero a su vez te saca una enorme cantidad de fuerza laboral de salud. Claro, eso ocurrió en Italia. Unas 3.000 personas del personal de salud que tuvieron que irse tal vez eso no fue la mejor decisión en la como antes no se medía al personal de salud, los tipos seguían laburando, ¿entendés? Porque a lo mejor habían tenido, o eran asintomáticos, habían tenido un par de días, anduvieron mal y después se curaron. Y posiblemente contagiaban a sus pacientes, pero en el ambiente, digamos, de una internación de pacientes infecciosos, es medio que es imposible controlar eso. No sé si me explico. Sí, Por más que te claro. pongas la escafandra, ¿entendés? No podés hacerlo porque son miles de cosas que haces y en alguna cometés un error. Pero lo que quiero decir es que cuando vos te pasás para el otro lado, en las precauciones empezás a tener los problemas, que es que no tenés un médico que te atienda. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces,
es peor cerramos que... la clínica tal. Bueno, perfecto, cerraste la clínica tal, esos médicos no están contagiando a gente, están en cuarentena. Por ejemplo, no solo cerrás a tipo que da positivo, sino todos los otros tipos que estaban en contacto. Entonces, llega un momento que vos estás generándote también un problema de falta de abastecimiento de personal de sanidad porque vos, ¿cómo te voy a decir? Sos muy riguroso en tu control, pero te quedás sin el personal. Claro. En definitiva, llega un momento donde estamos encerrados todos menos los gobernantes, sería la conclusión final. Y fíjate, o sea, ellos están a los abrazos y vos estás encerrado. Eso, Vos usás barbijo y ellos no usan nada. eso habla de la calidad de la Argentina, donde vos ves que un tipo a vos te dice que tenés que usar barbijo y él no se lo pone, ¿entendés? Donde el tipo te dice que no te podés reunir con otro y luego lo ve a los tipos a los abrazos. Entonces, vos te das cuenta de que lo mismo pasa con la bajada de sueldo. La bajada de sueldo, todos sabemos que ellos se bajen el sueldo, no va a cambiar la economía argentina. Pero lo que está muy claro es que existen dos categorías de seres humanos y no son iguales como en el libro de Orwell. Están, o ellos son sobrehumanos y nosotros somos humanos, o ellos son humanos y nosotros somos subhumanos. Pero evidentemente hay dos clases diferentes que son los dirigentes y los dirigidos. Y para los dirigentes, incluso siempre me río yo cuando se habla de la generación del 80 de la Argentina. Nosotros en este momento en la política tenemos una generación uniforme, porque Carrió y Cristina Kirchner, que parecen la leche y el aceite, el agua y el aceite, ellas tienen muy clara un principio de la generación, que es, ellos están para mandar y nosotros para obedecer. Es decir, Bueno, yo escribí en mi blog personal una nota que se llama Ministras o cómo sigue la cuestión de las gorgonas modernas, que habla sobre la pasión de Patricia Bullrich y de Sabina Frederick por controlar el humor, en definitiva, conseguir el patrullaje. Bullrich sí, en un primer momento puso el grito en el cielo, pero después cuando cayó en la volteada un tuitero por poner un chiste sobre un saqueo, le pareció muy bien que Frederick lo ponga preso porque eso no es un chiste. Bueno, evidentemente son muy parecidas Frederick y sí, Bullrich. lo que pasa es que, como siempre, eso todo es cuando se lo aplican a otro, ¿entendés? Cuando a Exactamente. vos te ponen como a Milagro Sala, te meten en cana durante un tiempo, ¿entendés? Y todos saben que el asunto no es porque robó, porque roban todos, sino porque para los políticos de Jujuy, Milagro Sala había roto los códigos. Entonces, ahí vos te pones a clamar al cielo. Decís, ay, como dijo Fernández, profesor de Derecho Penal, dice, en la Argentina no hay presos políticos, hay detenciones arbitrarias, como no sé cuál es la diferencia.